Y esperemos la confirmación. Ahí está, ya. Y voy a compartir pantalla. Listo. Ya. Si no hay consultas. Ayer, ¿cierto? Estábamos viendo vimos, creo que más de un problema en particular, ¿cierto? Habíamos quedado en em, que era, ¿cierto? Un problema en el fondo, digamos, relacionado con energía solar, pero obviamente aquí lo que interesaba, a lo que yo llegaba finalmente, ¿cierto? Era a una función de utilidad, ¿cierto? Que era obviamente ingreso menos costo, que aquí de la información que me daban, ¿cierto? Había en el fondo, digamos, distinta tipo de información, porque la primera era, ¿cierto? La función de demanda, que acuérdense que la función de demanda lo que hace es explicar cuánta cantidad de producto a mí me van a demandar en función de alguna cosa. No siempre, digamos, con respecto a un mismo elemento, depende qué cosa lo condiciona la demanda, pero habitualmente es el precio, como en este caso. Y esa expresión, ¿cierto? Obviamente representa para nuestra función de ingreso también, ¿cierto? La cantidad que obviamente yo ocupo, porque la función de ingresos, ¿se acuerdan, cierto? Como está acá abajo, siempre es P por Q, es el precio por la cantidad, porque obviamente es así de simple. Y en este caso, ¿cierto? Particular, sí, si se acuerdan, tenía, digamos, la particularidad de que la función de costos, en este caso, ¿cierto? Estaba dada, pero en términos de cantidades, o sea, como dice acá abajo, ¿cierto? Se ven la expresión en el fondo, la variable ahí es la cantidad, el Q. Y normalmente, ¿cierto? Mi función de ingreso está en términos del precio. Entonces aquí obviamente yo tenía que poner ambas ecuaciones bajo la misma variable para hacer la optimización. Independiente de eso, obviamente ustedes podrían, igual, digamos, la optimización los va a llevar al mismo punto. De hecho, por ejemplo, si acá arriba ustedes hubiesen, digamos, seguido usando la expresión en términos de P y haber dejado, por ejemplo, la función en términos de P, con esta función de demanda también ustedes pueden reemplazarlo, obviamente, después y haber hecho la función de costo en términos del precio, que es una cosa pero rara, pero se podría hacer porque obviamente estas cosas están relacionadas y hubieran llegado al mismo óptimo. Así que en realidad aquí lo que hacen es, o sea, se optimizan ambas variables al mismo tiempo, o sea, necesariamente aquí todo está relacionado, pero lo lógico aquí obviamente es pasar la función de, digamos, de ingreso en función, ¿cierto?, de la cantidad para que sea más fácil de trabajar. O sea, lo otro se puede hacer, pero siempre matemáticamente hubiera sido mucho más complicado. Y bueno, hicimos todo el desarrollo, ¿cierto? Que, bueno, acá lo voy a agrandar para que se vea mejor. Que lo que está ahí, ¿cierto? Acuérdense que en términos de paso, primero obviamente aquí hay que obtener la fórmula de utilidad, ¿cierto? Haciendo los distintos pasos, digamos, que existen Em, aquí obviamente hacer los ingresos menos los costos, ¿cierto? Que es esta expresión larga y de ahí reducir términos semejantes, ¿cierto? Y yo quedaba con esta expresión de ahí. De ahí venía el paso, el primer paso, que siempre les decía, ¿cierto? Que es el paso cero en el fondo, que es donde yo tengo que determinar el dominio de la ecuación. Porque después, ¿cierto? Cuando yo haga digamos, el resto del procedimiento, obviamente el procedimiento lo que me va a ir dando son los puntos críticos, ¿cierto? Que son los puntos donde la primera derivada se hace cero. Y, em, y esos puntos, obviamente, pueden ser varios. Eso también depende, lógicamente, del tipo de problema. Si son varios, también, ¿cierto? Ahí empieza, o en general, y aunque fuera uno, siempre yo tengo que hacer la comparación si ese punto en particular está dentro del dominio, ¿ya? Porque podría no estarlo, o sea, que sea punto crítico no lo hace necesariamente, ¿cierto?, ser parte del dominio. Podría quedar afuera. Si está dentro del dominio, perfecto. Se sigue haciendo lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Y que ahí obviamente ahora vamos a revisar.
Y si no está dentro del dominio, ¿cierto? Yo les decía que uno tiene que ir a revisar los extremos de el dominio, porque si no tengo un punto crítico dentro del dominio, ¿cierto? Significa que entonces en la función, en la parte que digamos que sí está cubierta por el dominio, o es estrictamente creciente o decreciente. Y por lo tanto, si estoy buscando el máximo o el mínimo, en el fondo yo tengo que mirar a los extremos simplemente de la función dentro de en ese rango. Así que en el fondo, y todavía no hemos llegado a esos casos, ya vamos a ver ejemplos de esa naturaleza, pero es otra posibilidad que puede pasar, pues no necesariamente, ¿cierto? Siempre van a quedar dentro del dominio los puntos críticos. Ya, teniendo el dominio, por eso, ¿cierto? Yo necesito el dominio, teniendo el dominio, yo lo que puedo hacer es de ahí derivar, ¿cierto? Ahí viene lo que es realmente el paso 1, derivo, y al derivar, ¿cierto? La función de la derivada es la que tengo que igualar a 0, ¿cierto? Para buscar todos estos puntos críticos, guardo los puntos críticos simplemente, ¿cierto? Dejo mi lista de puntos críticos que existan, y de ahí lo que lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es volver a derivar esa primera derivada, ¿cierto? Saco la segunda derivada, que está acá abajo, porque a mí me interesa en realidad que determinar el signo que toma esta segunda derivada, ¿cierto? En los casos de, digamos, en los puntos críticos de la primera derivada. O sea, la primera derivada, ¿cierto? Le saco con los puntos críticos, los puntos donde es cero, ¿cierto? Y esos puntos son los que evalúo la segunda derivada para saber si es digamos, un punto de máximo, un punto de mínimo. Y recuerden ahí también, ¿cierto? Que cuando yo o sea, cuando me da cero, cuando la segunda derivada es cero, en realidad ahí, ¿cierto? El problema es que yo no puedo saber particularmente qué clase digamos, punto es. Podría ser máximo, mínimo, punto de inflexión, etcétera. Y en ese sentido, ¿cierto? Ahí no me queda otra que ir a aplicar algún otro método, ¿cierto? Como por ejemplo el que habíamos visto, ¿cierto? La, mm, de la primera derivada solamente, ¿se acuerdan? Que eso, ¿cierto? Es otra forma de analizar esta situación. Y quedamos ahí, pero, ¿cierto? Había algunas cosas que nos estábamos preguntando en el fondo, que era, ¿cierto? Bueno, teníamos algunas cosas calculadas, pero, por ejemplo, la utilidad en particular en el punto, ¿cierto? Que nosotros identificamos aquí, que obviamente el máximo es lo que estábamos tratando de hacer, no la conocemos todavía, que el costo asociado a ese punto tampoco, el ingreso tampoco, ¿cierto? Y aquí en general habíamos llegado como a determinar que el punto crítico simplemente, ¿cierto? Era ese 25.000. Entonces la idea era que ahora lo viéramos, obviamente, a través de Excel para hacer toda digamos, un poco el proceso de optimización. Igual dentro de todo, o sea, Excel eh, es un proceso, entre comillas, más corto que esto, por supuesto, porque va bastante más directamente, ¿cierto? Al resultado, no tengo que hacer digamos, tantos cálculos, en el fondo yo tengo con la función original, ya lo puedo determinar. Y ahí, pero sí, obviamente de ahí puedo graficar y puedo hacer todas las otras cosas que por supuesto es, digamos, la parte también que nos interesa ver para ir un poco comprobando y comparando, ¿cierto? Lo que la solución analítica nos dice con respecto a esto. Ya, si no hay dudas, vamos a ir a Excel, pero voy a copiar esta parte de acá porque aquí están, sí, las dos funciones que necesito. Ya. Voy a salir de aquí. Vamos a ir a Excel. Un libro en blanco, ¿cierto? Pero primero tengo que pegar. Un segundo para ordenarme aquí. Ahí.
Eso, ¿cierto? Es lo que nos interesa. Y a ver, también de acá, ¿cierto? De lo que el análisis que hicimos, nosotros determinamos, por ejemplo, que el precio podía moverse entre 0 y 500, que la cantidad también, ¿cierto? Obviamente tenía su... el límite inferior debía ser 0, necesariamente, ¿cierto? Porque sobre 0 no tiene particularmente sentido. Y también cuando el precio es 500, la cantidad llega a 0. Entonces, en el fondo aquí, obviamente, tenemos que tener consideradas, digamos, esas cosas y las vamos a ir ver reflejadas, obviamente, en el Excel. Pero ahí también vemos que el Q en sí, ¿cierto? En este caso, por el momento, nos da solamente, ¿cierto? Un Q positivo en el fondo. Sabemos que Q va a ser positivo, digamos, y el precio es el que en este caso tiene un rango que lo limita porque obviamente es el rango en el cual yo tengo efectivamente demanda. Ya, pero, a ver, ¿por dónde partimos? Primero, ¿cierto? Em, podemos graficar las funciones, podemos graficar cierto ingreso, podemos graficar costo, ¿cierto? En particular, para ver primero el comportamiento global de la curva. Pero aquí, ¿cierto? El tema, entre comillas, que tenemos es saber siempre, en primer lugar, qué escala usar, ¿cierto? Porque yo podría, no sé, pues, haber graficado esto entre 0 y 100, partiendo por ahí, por ejemplo. Pero, pucha, el punto crítico, por ejemplo, con la solución analítica me salió 25.000. Entonces, claramente, ¿cierto? Si yo hubiese hecho de 0 a 100, yo lo que hubiese visto es prácticamente nada, ¿cierto? No me hubiese realmente mostrado mucho, en este caso, ¿cierto? Ese un pedacito de curva realmente muy mínimo. Entonces, por eso también, en el fondo, uno tiene que buscar, digamos, o parametrizar en el fondo la, digamos, el gráfico, ¿cierto? Para poder, obviamente, proyectarlo más lejos, más cerca, ¿cierto? Y de esa manera tener una mejor idea de cómo esto, digamos, cómo se comporta y obviamente de irregular. Y eso es lo que vamos a hacer primero, ¿cierto? Que es, a ver, dejemos ver Excel. Siempre, en el fondo, les sugiero hacer esto. Primero, definir un par de celdas ahí, ¿cierto? Que esto ya lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho mucho, por eso obviamente vamos a hacerlo con calma ahora para que lo puedan ir analizando. Voy a agrandar un poco, se ve como chiquitita la... Ya. Y esto, bueno, en este caso, ¿cierto? La variable que yo tengo, ¿cierto? Es Q. Entonces pongo que esto es, ¿cierto? Q. Y lo que... no miento. En realidad es el paso lo que vamos a hacer. ¿Qué cosa es el paso? Yo lo llamo así. Ustedes pueden ver, obviamente, si lo llaman de otra manera, pero cierto, lo que representa es que la, digamos, es como la distancia, ¿cierto? Que voy a tener de un punto a otro en el gráfico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Excel, para graficar, necesita, ¿cierto? Varios puntos. ¿Cuántos? Súper variable. Normalmente, si hacen una gráfica con unos 100 puntos, ya es bastante bueno, pero si es una curva que tiene realmente muchos recovecos, ahí, por ejemplo, ya podrían necesitar más puntos. Es difícil que una curva tenga muchos recovecos, ya tendría que tener una expresión realmente súper rara para eso. La gran mayoría de las curvas son bastante más simples, así que con unos 100 valores podría ser suficiente. Acá, otra cosa, ¿cierto?, que necesitamos hacer, y ahí es donde entra un poco, aquí de hecho necesitamos, vamos a hacer 4. ¿Por qué? Porque queremos graficar, ¿cierto? Bueno, en primer lugar necesito una columna para destinarle a Q, ¿cierto?, que es mi incógnita. Este valor, ¿cierto?, va a tener un valor inicial, que eso lo vamos a poner aquí en otro color, ¿de acuerdo? Y los siguientes valores de Q, de aquí para abajo, ¿cierto? Van a ser ese valor inicial más el paso.
por eso, ¿cierto? Les decía que el paso era importante. Aquí el paso yo lo fijo, porque en el fondo, ¿cierto? Siempre quiero que la distancia de los puntos sea igual. Y de ahí para abajo, obviamente, yo genero esto, o copio esta fórmula para la cantidad de puntos que yo necesito. En este caso, ¿cierto? Quería yo que fueran 7. Podemos hacer eso por mientras, pero aquí, ¿cierto? No tengo cómo saber, a menos que lo seleccionara. Ahí, hasta aquí hay 44 puntos, ahí hay 42. Aquí ya tengo, serían los 84 ahí, ¿o no? 80 y... Ay. Me está tomando otra cosa, pero un segundo. Ahí, 83. Entonces necesito, además de esto, ¿cierto? Todavía 17 más. Por ahí, ¿cuántas vamos? 97, 98 con esa, ¿cierto? Necesito 2 más solamente. Ya. Y voy a poner aquí primero, bueno, valor 0. Y voy a suponer, acuérdense que Q teóricamente parte 0, en el fondo, ¿cierto? Si no tengo nada de ventas, en el fondo estaría representando eso. Y vamos a poner inicialmente un valor, por ejemplo, X de paso. Digamos que es 100, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que, por cierto, por lo analítico que hicimos, obviamente sabemos que el punto crítico está en 25.000 y esto no va a llegar a 25.000, ¿de acuerdo? Por eso lo quiero hacer, para ver que efectivamente, si yo no sé en general dónde buscar este punto crítico y quiero graficar, obviamente lo puedo hacer de esta manera para ir tanteando, ¿cierto? En el fondo, dónde la curva va a tener efectivamente un poco la forma que me dice más con respecto a su comportamiento. Ese es Q. Aquí vamos a poner R de Q, que es la función de ingresos. Aquí vamos a poner C de Q, que es el costo, y P también va a ser obviamente función de Q, que va a ser la diferencia entre ambas, ¿ya? Entonces, esta en Excel es simplemente esto, ¿de acuerdo? Va a ser la diferencia entre las dos. Y aquí sí, en estas dos, ¿cierto? En R de Q y C de Q son las funciones que nosotros armamos en primer lugar, que era esto sin derivar, o sea, aquí trabajamos siempre con las funciones originales, ¿cierto? Porque Excel es el que hace la pega de lo que nosotros, ¿cierto? Hacemos cuando buscamos la derivada. Entonces, R de Q lo tengo que escribir, ¿cierto? Y esto es Q menos Q al cuadrado, ¿cierto? Entonces, menos este valor, porque eso es Q, ese es el punto, ¿cierto? Que en este caso va a estar evaluada particularmente en 0, pero obviamente, y después, ¿cierto? Cuando que avance va a estar cambiando el Q para mostrarme el punto donde la función que tiene esta función de ingreso. Cuadrado. El cuadrado, ¿cierto? Es el techito al cuadrado y todo esto, ¿cierto? Dividido por 200. 200. Si quieren, obviamente esto lo pueden poner aquí entre paréntesis. En realidad no es necesario porque la operación del exponente es antes, ¿ya? Para Excel. Pero si le da dudas de alguna manera, podrían perfectamente, ¿cierto? Hacer paréntesis para que no haya problema. Más 500Q, pero es 500 por eso es Q, ¿cierto? Entonces queda menos Q cuadrado, que en este caso es de 3 al cuadrado, partido por 200 más 500 por Q. En 0, obviamente eso es 0, porque los dos elementos, ¿cierto? Tienen Qs. Pero después, ¿cierto? Cuando ya en valores positivos, esto va a tener también valores positivos, como ven ahí. Y esto es dinero también, ¿cierto? Bastante. Esto Q es cantidad, obviamente, así que eso no lleva signo peso. ¿Dudas antes de hacer la otra? ¿No?
¿Todo claro? Profe, ¿me da un segundito? Sí, por supuesto. Y ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Ninguna duda? Ok. Vamos No, profe, entonces ninguna. a la función de costo. Tenemos que hacer lo mismo en el fondo, ¿cierto? Pero con esta, ¿cierto? 50.000 más bla, 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 bla. Y ahí también, obviamente, usando la misma Q que tenemos aquí, porque obviamente es un punto común, si eso es lo que queremos hacer. Es igual 150.000, tengo ahí, sí, más 100 por Q más 0.003, no, 3 por Q cuadrado. 150.000 más 100Q más 0.03 Q cuadrado. Obviamente en el primer punto va a ser 0 porque no tengo, los cubos se eliminan, se anulan, y de aquí hacia abajo construye, ¿cierto?, los costos. Y la utilidad es la diferencia entre ambos, es el ingreso menos utilidad. Así que aquí también en dinero, y ahí obviamente me rellena todos los puntos que tengo por abajo. Ya. Podemos ponerle estos bordes si queremos, solamente una cuestión estética. Esta la vamos a, no sé si borrarla, achicarla o algo, para que no moleste mucho. Y aquí, ¿cierto? Donde ya tenemos que ir a graficar. Voy a fijar aquí la vista, dividir esto, voy a movilizar paneles, ya, para poder ir viendo hacia abajo también. Lo que nos interesa en este caso, por ejemplo, es el máximo, que está ahí, ¿cierto? Este es el punto 100, acuérdense, Q llega a 9.800, ingreso, ¿cierto? 4.419.800, el costo 1.418, no es mucho. Y aquí, ¿cierto? El ingreso es 3.168. Pero si vemos el ingreso, ¿cierto? El ingreso viene subiendo, ¿sí? Y venía subiendo y al parecer esto sigue subiendo. Entonces, claramente, esto no nos va a dar una perspectiva del máximo que es lo que queremos ver. O sea, no sería lógico, ¿cierto?, tener una función de utilidad que eternamente esté creciendo, porque, claro, eso sería como, no existen, digamos, en el fondo ningún producto ni nada por el estilo que haga eso, ¿cierto? Eternamente. Sería bastante raro. Entonces, vamos a graficar esta primero, ¿cierto? La R de Q, a ver cómo nos sale. Y tenemos para eso. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cuál era el CQ, el cálculo que hizo? La fórmula. Sí, sí. A ver. Aquí en la fórmula aquí de Excel o la fórmula de que estaba afuera. De Excel. Esa. Gracias, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, Escape, no, vamos a borrar esto. Aquí sí tomamos la de ingreso. Y ¿a dónde tengo las teclas? Acá. Bueno, seleccionamos primero, ¿cierto? Esos 100 valores, ¿cierto? Y vamos a inicio, o sea, perdón, en insertar. Y aquí, dentro de todos los gráficos que digamos, Excel ofrece, los de líneas 2D, y particularmente quizás el primero, es el más adecuado normalmente, porque el que hace, en el fondo igual proyecciones y suaviza la curva, ¿cierto? Y en general se comporta de una manera que es como útil para lo que nosotros queremos hacer, ¿ya?
Ese es el gráfico que he hecho y resulta. Y no es que esté malo, pero obviamente no está dando información. Si quiere, en este caso, eso es lo otro. En este caso, ¿cierto? Yo seleccioné, ¿cierto? Los datos, en este caso, de la función de ingreso. Solamente eso, ¿de acuerdo? Si se fijan abajo, esto el eje asignó números, pero esos números, si se dan cuenta, no tienen nada que ver con los Q. ¿Pero por qué hace eso? Porque digamos, si yo no le di un eje en el fondo, ¿cierto? Esto, digamos, Excel le asigna simplemente correlativos, por supuesto. Entonces, estos correlativos son los que yo estoy viendo aquí. Pero eso se puede cambiar, ¿cierto? Si voy al gráfico y presiono, ¿cierto?, el botón derecho en seleccionar datos, me abre esta ventanita. Aquí, fíjense, por el lado izquierdo dice serie 1, ¿cierto? Ya, esto lo puedo cambiar, porque esa serie 1 es lo que yo le acabo de agregar, pero esto es RDQ, ¿ya? Aquí le puedo dar un nombre. ¿Listo? Entonces, ahora sí, la serie, cuando yo la señale, va a aparecer como RDQ. Y al lado, ¿cierto? Esta parte izquierda dice, fíjense, etiquetas del eje horizontal, categoría. Y ahí es donde están los correlativos. Pues estos correlativos, ¿cierto? Son los que en realidad yo tengo que cambiar. Entonces le pongo editar, me pregunta rango de rótulos del eje. Y ahí, ¿cierto? Es donde yo sí le indico los Qs. Hasta el número 100. Aceptar, ya. Y aceptar. Y el gráfico ahora sí tiene los Q como corresponde. Arriba me dice que esto es R de Q, ¿de acuerdo? Y se mueve dentro de lo que se mueve. Y aquí, ¿cierto?, es donde viene la utilidad en el fondo de, digamos, del paso, ¿cierto? Porque así como yo estoy viendo aquí, es evidente, ¿cierto?, que no me aporta mucho. Precisamente la curva, ¿cierto?, realmente no está mostrando gran cosa, y por lo tanto aquí es donde ajustar el paso, ¿cierto? Me sirve mucho para efectos de ir descubriendo la forma que esta curva efectivamente tiene. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo ir probando. Bueno, 100 no pasó mucho, ¿cierto? Veamos 200. Se ve como igual, ya. 500, ya, por ahí anda la cosa. ¿Qué números ustedes probarían como para tratar de que la curva tenga efectivamente, por ejemplo, una apariencia que realmente, cierto, me muestre la, digamos, la curvatura que a mí me interesa, por supuesto? ¿Ya? Unos ¿Qué 1500, número profe. podemos? ¿Ya? Veamos con 1500. Ya, fue como mucho, ¿cierto? Bajó demasiado. Me pasé. ¿Qué podría ser? ¿1000? Probemos. Igual yo creo que 1000 es demasiado. No, no tanto. No llegó a cero si se fijan en el otro lado, pero a mí no me interesa porque en realidad, cierto, yo ando buscando el punto donde esto se... De hecho, o sea, este es el ingreso máximo, más encima. Ni siquiera es la máxima utilidad, es solamente el ingreso, ¿ya? Pero por el momento parece que está bien, ¿cierto? Por lo menos, ¿cierto? En el ámbito particular de la función de ingreso, ¿cierto? Esto se ve como, por lo menos, tiene una buena forma en el fondo. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos, por ejemplo, incluir, ¿cierto?, la función de costo dentro de este mismo gráfico. Y eso, en realidad, lo que podemos hacer es entrar a editar este gráfico, ¿cierto? Digamos, indicarle, ¿cierto?, a esa misma ventana donde estábamos, ¿cierto?, que le queremos agregar una serie más, que eso así es como llama Excel, ¿cierto?, a los datos, a los conjuntos de datos. Entonces yo le digo que quiero agregar una serie más.
Y esa serie más obviamente va a ser la de costos. Seleccionar datos, aquí, ¿cierto? En esta parte nosotros ponemos agregar. Nombre de la serie, podemos de hecho pincharle ahí para que sepa que se llama ahí. Valores de la serie es lo que está acá, desde ese hasta los 100 valores, ¿cierto? Que tengo para allá. Aceptamos, no tenemos que modificar, ¿cierto? El eje, bueno, sí, porque en realidad, ¿cierto? Aquí, fíjense, lo está haciendo igual correlativo. Entiende que para RDQ, el eje, ¿cierto? Es el que le indicamos, pero para CDQ me volvió a dar correlativo. Entonces, obviamente aquí, voy de nuevo a Q, a indicarle eso, para que los dos estén, ¿cierto? En las mismas dimensiones. Aceptamos y vamos a ver qué vemos. Ahí está. Ya parece que la cosa camina, ¿cierto? Por lo menos dentro de este rango, ¿cierto? Yo tengo quizás lo que me interesa y de hecho podría cortar eventualmente el rango, ¿cierto? De que tengo abajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo podría acortar? Que quizás estoy usando en el X, el Q, los números que estoy usando son más que los que necesito. ¿Por qué podría ser eso? ¿Quién tiene una teoría? Esa forma que tengo ahí, por ejemplo, ¿qué les dice? Bueno, ahí tiene donde se intersecta la línea, sería como el punto de equilibrio. No, acuérdense qué es lo que representan las curvas aquí, ¿cierto? La azul es la función de ingresos, la roja es la función de costos, ¿de acuerdo? La utilidad, ¿cierto? Es la diferencia entre costos e ingresos. Entonces, en este caso, ¿cierto? Mientras la curva azul está arriba de la roja, ¿qué ocurre? ¿Esos son los costos, profe? La roja son los costos, Ah, ya. la Ah, azul, son las utilidades. no, la azul son los ingresos. Ah, ok. Ahora, ingresos precio por cantidad solamente. O sea, claro, ahí está diciendo que los ingresos son mayor a los costos en un principio. Exacto, exacto. En ese rango, ¿cierto? En ese pedazo está ocurriendo eso, que los costos con respecto, o sea, los costos son inferiores a los ingresos, hasta ahí. Y por ahí hay un punto, ¿cierto? Donde, ¿qué pasa? Ah, Que aumenta. costos empiezan a Sí. estar arriba de los, digamos, de los ingresos. En ese punto en particular, ¿cierto? Esto volvería, ¿cierto? La utilidad a ser negativa, ¿de acuerdo? Que es la que obviamente para efectos de mi análisis eso es lo que a mí no me interesa. Entonces podría yo eventualmente cortar esto, ¿cierto? Aquí más o menos, ¿cierto? Se ve como que anda como en cerca de 50.000 quizás se corte. Podríamos buscar un paso que nos deje el gráfico hasta aquí, por aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de maximizar utilidades. Entonces, obviamente, si quiero maximizar utilidades, eso va a pasar en la parte que las utilidades son positivas. Entonces, y es en el pedazo de este gráfico donde los ingresos están por sobre los costos, ¿cierto? En los otros lados eso ya no tengo utilidades, así que lógicamente positivas. Entonces, claramente a mí no me interesa lo que pasa de aquí para acá, ¿cierto? En toda esa parte. Así que podemos achicar quizá un poquito esto. Vamos con 750. Bueno, son puntos medio raros, pero 700. Poco más, menos. 600 quizá. Por ahí, ¿cierto? Ahí se ve como más, un poco más cerca, ¿cierto? Lo que a nosotros no nos interesa. Ya.
Y de aquí también en este gráfico, ¿cierto? Podemos añadir en sí la función de utilidad. Vamos a tener ahí sí una pequeña particularidad con la función de utilidad. Vamos a seleccionar datos, agregamos de nuevo otra serie. Acá, esto, ¿cierto? Primer punto, fíjense que he hecho en negativo. Ahí no se aprecia mucho, lógicamente, en el gráfico porque es muy chiquitito, obviamente es un punto solamente de todo. Acepto, ahí tengo que volver a indicarle el eje, acepto y acepto. Y aquí me aparece, ¿me apareció o no me apareció? Sí, parece que sí me apareció. Pero, a ver. Acá, seleccionar datos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habrá? Revise lo que seleccionó, profe. Parece Sí, que estoy pensando que quizás ahí. Parece claro que no lo tomó entero. Mm. Ahí sí. Aceptar. Ahí sí aparece. Ahí está curva gris. Ahí sí son las utilidades. Estamos lógicamente en una parte del gráfico. Si se fijan ahí, en este punto precisamente donde se cruzan, es donde esto empieza a ser 0. Y lógicamente que las curvas de ingresos y las de costos en ese sentido son como más grandes que la de utilidad, porque la de utilidad es particularmente la diferencia. Entonces, claramente ahí yo no, en términos de la escala, ¿cierto? Estoy como un poco, no sé, la escala es quizás muy pequeña para la función de utilidad en particular. Entonces, una cosa que se puede hacer, que en este caso, sí, algo puede servir para hacerla más, más pronunciada, es cambiarla de escala. Cambiar, por ejemplo, ustedes pueden agregar, digamos, una escala secundaria, que es, por ejemplo, que por el lado izquierdo ustedes vean la escala de la función de ingreso y la utilidad, y por el lado derecho, por ejemplo, pueden poner una escala propia a la función de utilidad. No sé si en este caso sea lo mejor, porque en el fondo sí la función de utilidad es efectivamente, ¿cierto? Como te dijera, la diferencia de estas dos. Entonces no tiene mucho sentido, ¿cierto? Que yo esté en el fondo, digamos, haciendo una escala aparte porque no quedaría proporcionalmente realista, obviamente, a las otras dos. Y aquí es donde a mí, ¿cierto? Me interesa, sí, buscar el óptimo. Sabemos, ¿cierto? De lo que nosotros ya revisamos, que esto debería, o sea, es 25.000, ¿se acuerdan el punto crítico? Y aquí si ven, 25.000 está por ahí. Si ven de ahí para arriba, ¿cierto? Sí, puede ser por ahí, ¿cierto? El punto 25.000, ¿de acuerdo? No se ve, ¿cierto? Así con extrema claridad. Otra cosa que podríamos hacer para ver eso es, por ejemplo, modificar aquí el gráfico de nuevo, el punto inicial y el paso, ¿cierto? Para hacer una amplificación de este sector. Lo podemos hacer, de hecho, copiando esto. Vamos a hacer una copia de la hoja y vamos a hacer en esa copia, esa ampliación. Vayamos a ver dónde está digamos, el Q25.000. Profe, Por aquí. no le puede colocar el marco, o sea, no le puede colocar el trazado al gráfico para que muestre los puntos. Sí, pero son tantos que igual habría que agrandar harto el gráfico como para verlo, digamos, con buen detalle.
De hecho, es otro de los tipos de gráfico que aparecía ahí. Claro, ahí le puedes decir que muestre los puntos, ¿cierto? Que sean explícitos los puntos que se vean. De ahí podemos hacer eso. A ver, veamos aquí el 24. Estoy pensando cuánto podemos tomar. 4, 4, 8, sí. Esto es como bien, bien cercano. Ya, partamos, por ejemplo, desde... son 100 puntos, ¿cierto? 22.000. Y hagamos un paso de 100. Entonces esto se está como súper extremo eso. En 23, 24.000. Y un paso de 50. Esto es que no se nota mucho, claro, la curva se ve prácticamente plana, porque el 25, ¿cierto? Está ahí en el fondo, ¿cierto? Y por eso, digamos, no se aprecia mucho en la escala que estamos viendo. Digamos, volvamos atrás. Lo que sí podemos hacer eventualmente es, a ver, diseño gráfico, cambiar colores, escala secundaria siempre está como en distintas partes, esto siempre se me pierde. A veces era el botón derecho y después, ¿cierto? Me cuesta encontrarlo siempre. No, el formato de ese tampoco. Puede que sea aquí. No, no es ahí. El diseño rápido aquí podría ser, no, diseño rápido es donde están las leyendas. Acá. Eje horizontal primario, vertical primario. No, eso es otra cosa. No. Estaba buscando aquí, disculpen que estando buscando si está en lo que su compañero decía de ver los puntos, si está dentro de esto. No parece que ninguno estoy. Y al lado del gráfico, profe, ahí cuando le aparece el signo más, entra a las opciones del gráfico. Creo que es, o sea, una forma de cambiarlo, por ejemplo, aquí decirle, no, no era ese. Ese, pero viste, si eso es lo que pasa, son muchos puntos. Entonces como que se distorsiona, a menos que el gráfico estuviese muy grande, no se aprecia mucho por la cantidad de puntos que tiene. Es todo un misterio dónde está el eje secundario en esta versión de Excel. Pero lo encontraré. No, o sea, no ahora porque si no voy a seguir perdiendo tiempo. Pero ahí obviamente se puede acentuar en el fondo la curvatura porque le puedo dar un eje, digamos, una escala personalizada a él. Pero ya sé dónde puedo estar. Acá. Ahí está, pues, ¿viste? Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Estaba en otra parte. ¿Ven? Entonces, claro, ahora acá la escala que apareció a la derecha es la escala de solamente la función de ingresos. La otra, ¿cierto? Las otras dos curvas están en la escala de la izquierda. Como les decía, el problema de hacer esto, ¿cierto? Es que ustedes, digamos, la función de utilidad lógicamente es el resultado de las otras dos, pero aquí en escala, ¿cierto? Por lo menos visualmente pareciera que esta cosa no es, o sea, que una es mucho más grande que la otra, pero ahí lógicamente hay que acordarse en el fondo que
estamos viéndola en otra escala solamente para acentuar la curvatura, que obviamente es lo que aquí interesa. Por eso lo dejamos en otra página, solamente para tenerlo referencia, pero aquí esta es digamos, la que nos interesa, efectivamente, ¿cierto? Y la que es más realista, en el fondo, es esta de aquí. Ya, vamos a... ¿qué podemos hacer ahora? Otra cosa, ¿cierto? Optimizar, pero con Excel, ¿cierto? ¿Qué necesito? Acuérdense que en este caso, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a ocupar es el solver. Y el solver, particularmente, ¿cierto? Lo que nos pide, en el fondo, ¿cierto? Es una celda donde yo tenga el Q, en este caso, vamos a hacerla ahí, ¿cierto? Lo mismo que acá, un poco eso mismo que está aquí, podemos copiar, pequemos ahí, ya, un valor de Q que Excel se lo va a dar, y acá, ¿cierto? Yo tengo que poner la función, la fórmula, en este caso, la de utilidad, pero podemos copiar estas tres para acá, porque, ¿cierto? Toma mi Q, la expresión que yo ya hice, ¿cierto? De la función de ingreso. Aquí tengo la expresión que hice de la función, ¿cierto? De costo, también tomando ese Q ahora, está referenciado a esa celda. Y esta es la función de utilidad. ¿Qué es lo que aquí entonces tengo que hacer? Vamos a datos, solver, y me pregunta, ¿cuál es el objetivo? Que el objetivo, ¿cierto? Es dónde está la función que quiero optimizar. Esta es la función que quiero optimizar, ¿cierto? La P de Q es la que yo necesito optimizar y por lo tanto le hago referencia a esa celda. Para maximizar, minimizar o valor D, estamos maximizando las utilidades, entonces selecciona esa, cambiando la celda de variables. Aquí es solo una, esa, Q, ¿cierto? No hay restricciones en particular aquí, digamos. Podría ser necesario, en ese caso puntual, de que hayan, por ejemplo, si tienen problemas con el dominio o hay una mala definición de la función en cierta parte o cosas por el estilo, ahí, por ejemplo, yo podría, en el fondo, ¿cierto?, limitar, ¿de acuerdo? A través de restricciones, a través de esta parte de acá abajo, los valores que podría tomar Q para no tener, digamos, particularmente problemas con esta función o el gráfico o la optimización, pero en este caso, ¿cierto? No lo necesito. Acá abajo, método de resolución, GRG no lineal, ¿de acuerdo? Sí, dejamos ese, el que viene por defecto. En este caso, podemos quitarle el convertir variables en restricciones negativas, ¿ya? Eso se hace, lo vamos a ocupar mucho más en realidad cuando en la unidad próxima, ¿cierto? Veamos optimización de varias variables, ¿cierto? Ahí o problemas de programación lineal. En esos casos, ¿cierto? Yo sí necesito harto esto, digamos, de decirle que las variables tienen que ser estrictamente positivas. Y ahí vamos a ver su momento por qué. Pero en este caso, ¿cierto? Me basta el dejarlo libre, porque en este caso solito se va a ir, digamos, a donde necesita. Y ponemos resolver. Ok. Aparece esta ventana. Acuérdense, ¿cierto? Lo que yo les decía, que aquí lo que primero tienen que fijarse siempre, si es que aparece un signo de exclamación por ahí, acá abajito, ¿cierto? En esta ventana. Porque ese signo de exclamación, ¿cierto? Lo que representa es que el método, digamos, falló antes de obtener una solución. Eso puede pasar, o sea, puede pasar por un montón de motivos realmente. Uno es que efectivamente lo que ustedes le están pasando como función no tiene sentido, ¿ya? O bien en los otros casos, ¿cierto? Que les decía que a veces esto está mal determinado, en el fondo que hay un problema del dominio y por eso, ¿cierto? Ahí digamos, el método falla. Pero si no aparece eso, siempre está como en este caso, ¿cierto? Que está
en blanco es porque encontró un óptimo y lógicamente yo acepto y voy a ver. 25.000, como ven, el ingreso es 9.375.000, el costo 4.525.000 y la utilidad 4.850.000. Estas tres cosas eran de hecho las que queríamos saber, ¿cierto? Cuando lo hicimos a mano, ¿cierto? Porque aguantaba esa pregunta, lógicamente, y no hicimos el cálculo. Habíamos llegado a determinar el 25.000, pero ¿cierto? No habíamos seguido con el resto de la operación para llegar a determinar particularmente esos valores. Y que ahí sí eso completa la respuesta. Hay que, acuérdense también, que ese es un punto importante, el método que Excel usa es un método numérico, ¿ya? Y eso por definición es un método como un poco aproximado, en el fondo, que numéricamente, digamos, o sea, literalmente, hablar de numéricamente es un poco una función, suena feo, pero en el fondo es prueba y error, ¿de acuerdo? Lo que va haciendo el método. Y de esa manera, ¿cierto? En realidad va testeando un poco hacia dónde la fórmula va creciendo, hacia dónde no crece y se mueve para donde crece, lógicamente, y toda esa historia. Y el problema que tiene es que esto en realidad podría eventualmente irse por un lado que no corresponde, ¿de acuerdo? Y les va, no sé, o va a fallar, ¿verdad? Porque empezó a caminar hacia un lado, digamos, donde había un problema de definición o algo por el estilo, o simplemente empezó a caminar para un lado que no estaba acotado, por ejemplo. Entonces, si eso pasa, lógicamente que ustedes podrían ayudar casualmente, ¿cierto?, al Excel, dándole en el Q, dándole a ustedes un valor. Eso se puede hacer. Normalmente no se necesita. Si parte de cero, como que Excel ya sabe para dónde ir. O si parten ustedes aquí, tienen escrito cualquier número en el fondo, Excel parte de ese valor como referencia para empezar a hacer su optimización. Digamos que eso no influye en cómo el método llega, ¿cierto?, al óptimo, porque puede llegar más rápido, más lento, ¿cierto? Pero lo que más se utiliza realmente es precisamente lo que les decía, que no tiene los errores en el fondo, o pueden saltarse un error en el fondo, dándole un punto de inicio, ¿cierto? Que esté como fuera del punto que precisamente está provocando problemas, ¿de acuerdo? Ya, Profe, y así, ¿sí? disculpe, ¿me puede mostrar la fórmula del C que hizo en Excel? ¿El costo? ¿Está? ¿Sí? 150 más. 100, ¿sí? 100 por I. Ok. Yo le saqué un print de pantalla. Gracias, profe. Ya. ¿Dudas de Excel o de lo que quieran? ¿No? ¿Claro todo? Ya. A ver, esta planilla, bueno, se la puedo subir de ahí para que les quede como un poco, no sé, la pueden ocupar, por ejemplo, para hacerlo gráfico. Eso obviamente es como teniendo una buena planilla en el fondo para hacer gráfico, como que no hay cierto mucho problema porque le tienen que ajustar básicamente los parámetros. Y las fórmulas, lógicamente, son las que en su momento tienen que cambiar. Pero más allá de eso, ¿cierto? Si uno tiene como la planilla base donde hacer los gráficos, ya tiene bastante avanzado. Y la optimización, bueno, pues obviamente como vimos aquí, y eso ahora los otros problemas que veamos, vamos a trabajar también más en Excel, o vamos a ir haciendo quizás siempre la versión de Excel, por una parte para corroborar, pero también para acostumbrarnos en el fondo al
digamos, al procedimiento que tengo que seguir, ¿cierto? Para hacer esto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, si hay alguna duda, o vamos a otro ejemplo. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a otro ejemplo y después, ¿cierto? A ver. Mire, en la PPT que les subí, ahora, miren, viene en una parte que también son aplicaciones, digamos, de ingreso, digamos, de costo, bien similar a lo que estamos haciendo, pero tiene un enfoque en el fondo, que es lo que llaman a través, ¿cierto?, de acá, ¿cómo dice? De la aproximación marginal, ¿ya? Que en realidad es ver el problema, pero de una manera, digamos, un poco alternativa, pero no creo realmente que sea muy probable que eso lo vayan a ocupar. Lo que estamos viendo hasta ahora, ¿cierto? La forma de las curvas hasta ahora y todo eso, en realidad sí ya es más probable que lo ocupen. Así que prefiero en realidad dejárselos ahí un poco de referencia si alguien después quiere investigar esa forma de hacer estos mismos problemas de ingresos, costos, ¿cierto? Y utilidades. Y prefiero pasar estas otras aplicaciones y de ahí, si nos queda tiempo, obviamente, ver algunas más. Está difícil que nos dé mucho más tiempo, ¿cierto? Porque estos ejercicios igual cada uno es como son un poquito largos. Y teniendo esto, obviamente, ya podemos, obviamente, hacer la evaluación, lógicamente, ahí dándole el tiempo suficiente para que puedan, digamos, también ejercitar, que eso es la idea de ahora y la próxima semana es todavía hacer ejercicios de esto y de ahí vamos a hacer la evaluación, o sea, por lo menos ahí se va a entregar. Ya, veamos. Parece que la chequeo, ¿no? Sí. Aplicaciones adicionales. Aquí hay otra clase, como les decía, de problemas de distinto tipo y muchas veces en estos ejemplos yo tengo que echar mano como a hartas cosas en realidad y vamos a ir viendo que hay que acordarse de otras cosas que no necesariamente, ¿cierto? Son, digamos, contenido directo, digamos, de lo que hemos visto en el curso, pero sí son cosas, ¿cierto?, que nos dan en el fondo la ayuda necesaria que necesito obviamente para resolver el problema en primer lugar. Vamos a ver la primera aplicación. Ahí está. Ya. Un problema de bienes raíces. Veamos qué dice y cómo lo puedo resolver. Dice, a un gran conglomerado multinacional le interesa comprar terrenos de primera calidad y provistos de muelles o paseos de entablado en uno de los principales lugares de veraneo en el océano. El conglomerado desea adquirir un lote rectangular, ya, situado en ese lugar. La única restricción es que tenga una superficie de 100.000 pies cuadrados. Los pies, ¿cierto?, son una unidad de medida, digamos, de superficie, ¿ya? O sea, el pie en realidad es una distancia, pero el pie cuadrado, lógicamente, es superficie, lo mismo que el metro y el metro cuadrado, ¿cierto? Según la relación. Y esa diferencia, lógicamente, bueno, un pie es como 30 y tantos centímetros aproximadamente, una cosa así. Y que eso tienen una idea un poco de cómo el tamaño de que se está hablando aquí. La figura que está, ¿cierto? Acá adelante, esa que está ahí que ya vamos a ver, ofrece un diagrama del terreno. La X es el frente del paseo de entablado y la Y indica al fondo del lote, medido ambos en pies. Fíjense, esto es lo que se tiene. Tiene el océano, está ahí hay un muelle, ¿cierto? Y aquí es donde se compra el terreno, en el fondo, que se quiere trabajar. Esto en total es lo que debe tener, ¿cierto? Los 100.000 pies cuadrados como resultado, ¿de acuerdo? Y la distancia, ¿cierto? X, aquí se le llama al ancho, que es como también el mismo ancho arriba, obviamente esto es un rectángulo.
Y el I es el fondo, ¿ya? ¿Cuánto tiene el fondo? Esa área, como obviamente es área, ¿cierto? Que es el resultado de X por Y. Si ustedes tienen, ¿cierto? El área de un rectángulo es un lado por el alto, ¿cierto? Cuando un lado por el otro, la multiplicación de un lado por el otro es lo que les da la superficie. Y eso, X por Y, es lo que usted le va a dar 100.000. Eso es lo que, de términos de figura, ¿cierto? Tenemos en el fondo la forma de esto. ¿Y qué más dice el ejemplo? El dueño de la propiedad ha fijado a los lotes a un precio de 5.000 por pie de frente a lo largo del paseo entablado, ¿de acuerdo? Lo que tengan ahí. Y de 2.000 por pie de fondo a partir del paseo. El conglomerado desea determinar las dimensiones del lote que minimicen el costo total de compra. Consulte la figura, obviamente. El costo total de compra de un lote que tenga las dimensiones de X pies por Y pies es de 5.000 por X más 2.000 por Y, donde sea el costo es cierto, en este caso es en dólares. Y esa es la información. ¿Qué es por dónde parten con lo que tienen ahí? ¿Qué pueden hacer? De todo lo que tienen ahí y pensando en la figura, ¿cierto? A ver, voy a hacer aquí, antes de ir al otro lado, voy a copiar un poco esto, voy a pegarlo aquí, pero lo vamos a hacer más chiquitito, esto lo vamos a pasar para arriba, para ver las dos cosas simultáneamente. Ahí, ya, agrandemos. Ya, revisemos de nuevo, ¿qué tenemos? Eso es lo que vayan pensando en cómo esto lo arman en el fondo, ¿cierto? Si a lo que deben llegar es a una función que esté en términos de una sola variable, ¿cierto? Y que eso, una vez que estén en una sola variable, lo puedan maximizar, ¿cierto? En este caso, o minimizar, ¿cierto? En este caso, lo que se busca, ¿cierto? Es minimizar el costo. Sí, exacto, minimizar el costo de compra. Entonces, ¿qué tenemos? De nuevo, se quiere adquirir un lote rectangular situado, ¿ok? Restricción que la superficie tenga 100.000 pies cuadrados. O sea, sí, 100.000 pies cuadrados. ¿Qué? Y es el fondo, X es el ancho, y ahí está la superficie 100.000. El dueño, ¿cierto? Fija que los lotes a un precio de 5.000 por pie de frente a lo largo del paseo y 2.000 de fondo. Y en este caso, el costo de esto es 5.000 por el frente más 2.000 por el fondo. ¿Cómo esto lo pasan a una única ecuación donde ustedes pueden optimizar? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿No? ¿Ni ideas? Porque lo que queremos optimizar es esa función de costo, pero la tenemos en términos de X, y de alguna manera tenemos que llegar, ¿cierto? Digamos, a otra. Tenemos que hacer lo mismo de ayer, profe, ¿no? Pasarlo a función de precio, ¿o no? Pero aquí lo que quieres minimizar es el costo. Y la función de costo la tienes ahí. El problema que tienes de esa función de costos es que obviamente hay dos variables y para poder optimizarla con lo que estamos viendo, lógicamente necesitamos que eso esté solamente en una variable.
¿Cómo puedo pasar esa función de costo, cierto, a una variable? Hay algo por ahí que me ayuda. De toda la información que me dan, me están dando algo como que, no diría que de más, obviamente no está de más, pero me están mencionando ahí un dato que obviamente me condiciona o me relaciona las variables, que ese es como el gran tema, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? Tiene obviamente un poquito de relación con lo que hicimos en el problema pasado, ¿cierto? Porque teníamos una función en una variable y la necesitábamos en la otra. Así que sí, algo de eso tiene, pero ¿cómo lo reflejo aquí, en el fondo? ¿No? ¿No hay ideas? A ver, les doy una vista. ¿Cierto? Esta función, donde estoy aquí, yo necesito escribirla solo en términos de x o solo en términos de y, ¿ya? Porque de esa manera yo sí la podría, obviamente, optimizar, ¿de acuerdo? Entonces, como del resto de la información que tengo ahí, ¿hay Tendría que alguna? explicarla de nuevo, o sea, cualquiera de las dos, ¿Ya? Sí, y dejarla en función de eso. exacto. ¿Y qué información tengo por ahí que me ayuda a hacer eso? Los 100.000 metros, pies cuadrados. Exacto. Eso es lo que a ustedes aquí les está dando la relación en el fondo que necesitan para poder pasar de una a otra, ¿cierto? Saben que, no veo de nuevo, siempre me pasa que no encuentro aquí, xy es igual a 100.000. Eso es lo que saben. Y de esto obviamente pueden reemplazar cualquiera. Pueden dejar x es igual a tal cosa y, o y es igual a tal cosa x. Por ejemplo, y es igual a 100.000 dividido por x. Y eso aquí implica que mi función de costo queda como 5.000x más 2.000y, pero 2.000y es 100.000x. Y esto, sí, bueno, les queda en una sola variable y por lo tanto eso sí efectivamente pueden optimizarlo. ¿Se entiende? Sí. Esa clase de cosas, digamos, en estas aplicaciones que vamos a ver ahora, eso es como lo que tienen que buscar, ¿cierto? Que de alguna manera por ahí hay una pista o una relación, ¿no? O de hecho quizás no siempre está directamente la información, pero a veces por una cuestión geométrica, de repente, ¿cierto? Uno descubre cuál es la relación particular, ¿cierto? Que se necesita para hacer estas expresiones en el fondo, ¿cierto? Eso es lo que yo debo buscar en el fondo, ¿cierto? Cómo convierto la, digamos, mi ecuación muchas veces en varias variables, ¿cierto? En una que tiene solamente una variable, ¿ya? Y ahora esto sí lo podemos optimizar con nuestro procedimiento habitual, ¿cierto? De optimización. Vamos Derivar. a... Exacto. A ver, no sé si tengo espacio en la... podríamos ver esto un poco para ver si al ladito mantengo. Bajaré más chiquitito. Y vamos a copiar obviamente la fórmula que está ahí. Es 5.000x más 2.000 por el 100.000 dividido por x.
acá. Ya. 5000x más 2000. Un segundo, tengo poco espacio aquí para moverme. Ya. Acá arriba, función de costos. 5000x más 2000x, pero x es 100.000 dividido por x. ¿Esto cuánto es? Se le va, obviamente, 200.000 por agregamos, más. claro, 100.000 por 2000, o sea, obviamente esto es un número súper grande. A ver, algo que se podría hacer aquí y que lógicamente tenemos que pensar en el óptimo, ¿cierto? Va a estar, entre comillas, en el mismo lugar, pero cambiar escala, ¿cierto? Podría ser eso, por ejemplo, reducir, dividir todo por 1000 en el fondo. La X que me determine va a seguir siendo la misma, porque la forma de la curva no cambia. Es una forma de hacerlo quizás para no trabajar con valores tan grandes, pero es una opción si lo hacemos en Excel o cualquier otra cosa. En el fondo eso no influye mucho. Aquí, ¿cierto? Tenemos 5 ceros y agregarle 3 ceros más. Entonces, 1, 2 y estos otros 3. Tenemos 200 millones dividido por X. Así que influye montones eso, ¿cierto? Y esto sí, lo derivamos. Pum. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cómo? Quería lo. Tiene 20 millones ahí, ¿cierto? 100. 200, sí. Quedaría menos. Primero, el 5000x, la derivada de eso, Menos, quedan 5.000. ¿cierto? Y el otro es menos, ¿cierto? Porque esto es x elevado a menos 1. ¿Recuerdan de eso? Sí. Es x elevado a menos 1, Menos 200 claro. Y partido me por x queda... cuadrado. me voy a perder aquí los números. Me estoy poniendo 0. Ahí, ¿cierto? ¿Estoy bien? X cuadrado. Y de aquí tengo que despejar en fondo puntos críticos. Puedo pasar, no sé, el 200 millones a un lado. Dividido por el x cuadrado, ¿cierto? Técnicamente. Al otro lado es 5000. Y esto de acá nos lleva a que me queda 200 millones. Partido por los 5000. Me comí ahí un 0, ¿cierto? 1, 2, 3. Y esto es x cuadrado. Perdón, eso queda muy feo. Acá. Ahí. Ahí. Borramos eso. Pup, pup. Me queda, ¿cierto? 200.000 dividido por 5. Eso... ¿Cómo? 40.000. 40.000, ¿cierto? Sí. Y eso es x cuadrado. X entonces es raíz de los 40.000, pero aquí es donde viene, ¿cierto? No, primero el dominio, acuérdense, porque el dominio, en el fondo, De me 0. restringe, claro, me restringe a que esto es un terreno. Entonces, obviamente, el terreno necesariamente tiene que tener un valor positivo, ¿cierto? Para que exista en primer lugar. Entonces, me sirve la raíz positiva, de raíz de 40.000, y eso, ¿alguien lo calculó? Si no fuera a verlo en Sí, Excel. 200. 200.
200 pies, ¿de acuerdo? Estos son pies. Eso es X, es el frente. Entonces, de la expresión también que teníamos antes, es que Y es igual a 100.000 dividido por X. Pongo aquí, Y es igual a 100.000 dividido por 200. Up, ¿cierto? 1000 dividido por 2. 500. 500 pies. Ese es el fondo del terreno. Me falta algo que debería hacer. ¿Qué me está faltando? La segunda derivada. Para determinar, ¿cierto?, que esto sea efectivamente un máximo. Tiene, por supuesto, la forma de esta figura, ¿cierto? Pues, si pensamos que hay un número que está dividiendo, ¿cierto? Una variable que está dividiendo. ¿Se acuerdan, cierto, de la forma un poco esa que la vimos por ahí? Porque había otro problema también, había un par de problemas que vimos, que tenían precisamente esa clase de una fórmula dividida, en el fondo, ¿cierto? Una fórmula con las variables que está dividiendo. Así que eso sabía un poco que... Acá, lo voy a hacer acá arriba. Aquí. Es un poco así esta cosa, ¿cierto? De alguna manera es así, ¿ya? Pero podemos graficar, de hecho podemos ir al Excel y ocupar lo mismo que estábamos ocupando, ¿cierto? Para hacerlo más rápido. Pero veámoslo por la segunda derivada. La segunda derivada de eso, ¿cuánto es? 400 millones partido por X al cubo. ¿Cierto? 400, escribámoslo así para no escribir tanto cero, por X al cubo. Y lo que aquí me interesa, ¿cierto? Es en el fondo determinar el signo de esto en el punto crítico. X, ¿cierto? Es 200. Entonces, ¿cuál sería aquí el signo que, Ese es positivo. ¿cierto? Porque es cubo, ¿cierto? No es, en este caso, no... el cubo, ¿cierto? Mantiene el signo de la base, así que por lo tanto esto me va a quedar evidentemente positivo también el resultado. Así que, ¿dónde estoy? Es mayor a 0 para X asterisco, ¿cierto? Igual a 200. En ese punto en particular, lógicamente. Ya. ¿Y qué nos dice que sea positivo? ¿Qué forma tiene? Una carita feliz. Porque está, ¿cierto? Lo que nos dice que sea positivo es que las pendientes, en la medida que yo voy avanzando, ¿cierto? Esto va constantemente aumentando el valor de las pendientes. Si ustedes ven esta figura acá arriba, ¿cierto? Primero tienen pendientes negativas, 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 va a llegar a 0, ¿cierto? Pero son cada vez menos negativas esas pendientes, 0, y después empiezan a ser positivas. Entonces, eso es, por eso esto sale, la segunda derivada sale positiva. En el fondo, eso es lo que refleja, ¿de acuerdo? Y entonces, obviamente eso constituye un mínimo. Eso es lo que me está avisando que el 200 es efectivamente un mínimo. Y bueno, tenemos obviamente ya lo que necesitamos. Y no sé, ¿dudas? Podemos ir a aprovecharnos del, ¿cómo se llama? Del gráfico que hicimos ya para poder hacer, ¿cierto? De nuevo este otro. ¿Dudas del problema? No, ya va quedando más. Creo que va quedando un poco más claro. Sí, de a poco. Ya. Vamos a ver. Mantengamos esto. Ah, ya. Mantengamos. Y vamos a ir acá. Vamos a copiar esto. Ok. Necesitamos una sola ecuación, así que voy a borrar esto.
Perfecto. Voy a borrar esto. Ahí. Ahí. El gráfico obviamente que queda de la función que tenía antes. También lo podemos borrar. Y aquí, en este caso, ¿cierto? Es X lo que vamos a graficar. Tenemos que determinar un paso con la información que tenemos ahí. Fíjense en las dimensiones que nos quedaron, 20, 500. ¿Qué podríamos ocupar ahí de, ¿cómo se llama? De número para graficar. Recuerden que tenemos 100 puntos. Entonces, ¿entre qué valores, por ejemplo, sería bueno graficar? Desde 200. Sí, pero o sea, en 200 obviamente vamos a tener el valor, digamos, el mínimo. Así que en torno a 200, ¿cierto? Quizás, no sé, es de 0 a 400, por ejemplo, podría ser una buena dimensión. Ahora, aquí nosotros sabemos, obviamente, que esta cosa tiene en el fondo esa... no, de hecho me pasé mucho, pues esto es demasiado. Está en torno a eso el valor óptimo, pero aquí obviamente uno puede andar a hacer mucho más a ciegas. Pues disculpen, que el mouse no me responde, no quiere. Ya sé por qué. Esto es ahí, sí. Pues esta la vamos a borrar. Acá obviamente lo que queremos es la función de costos. Esto es X. Arriba la función de costos también. Entonces nos quedó aquí el rango. Ahí nos pasamos un poco 400. Ya, vamos a ver. Nuestra función de costo. C de X. ¿Cierto? Aquí yo me voy a... la función era 5000, ¿cierto? Ay, pues, sí, creo que me acuerdo, pero antes no cometer errores. 5000x más 2000 por 100.000 dividido por x. Eso de hecho lo podemos dejar tal cual para mostrarla más explícita. 5000 por x más 2000 por y, pero y, ¿cierto? Aquí es donde era 100.000. Tengo los 5 ceros, sí, dividido por x, que es el valor que tengo ahí. Obviamente no está definido en cero. Este, ¿cierto? Ahí sí. Y en este caso, bueno, esto me está reclamando porque está ahí haciendo referencia a valores que no están, por eso. Quitar. Quitar. Ahí sí. Entonces, modificar. Nombre de la serie CDQ. Y la serie sigue siendo los mismos datos. Ahí sí. Ahí estamos iguales. Y esto lo extendemos simplemente, ¿cierto? La fórmula hasta abajo. ¿Y qué tenemos? Ajá. ¿Dónde tenemos, cierto, nuestro punto crítico? Ahí, 200. Se nota en esta forma, ¿cierto? No mucho. Se ve aproximadamente, obviamente esto viene decreciendo claramente. Y ahí en torno ya, no sé, de 140 para adelante, esto se ve prácticamente plano. Pero se alcanza a apreciar, ¿cierto? Que existe una pequeña curvatura que aquí empieza, ¿cierto? A subir. Se nota que aquí hasta el final no está como a la misma altura de por acá. Pero aquí, por ejemplo, donde serviría de repente hacer un zoom en torno al 200, algo mucho más concreto. Queremos partir en, no sé, partamos en 170, por ejemplo, para ver cómo nos resulta. 170, por ejemplo, pero nos vamos acercando de 0.5, así muy chiquitito. Ahí. Harto más exagerado, ¿cierto?
Y ahí es donde está el punto particular que nos interesa. Esto obviamente se ve así por la precisión de la escala. Si se fijan aquí, la escala en el eje Y está variando, digamos, bastante poquito en relación a la gran, digamos, variación que tiene la fórmula un poco en todo el rango que probamos en el otro gráfico. Pero esto es cierto, hacer esto un poco también les permite ir a ver ahí en lo micro, si realmente lo que Excel está dando, lo que la solución analítica le está dando, efectivamente se comporta como ustedes lo esperaban. La otra cosa que podemos hacer, por supuesto, es copiar esto, lo pegamos aquí y resolver con Solver. Vamos a ver que esto esté efectivamente ahí. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a resolver esto con Solver. Datos, Solver, ya. ¿Dónde está el objetivo? Ahí. ¿Dónde está el cambio de variable? Ahí, ¿cierto? Y estamos en este caso minimizando, ¿cierto? Ocupamos el mismo procedimiento y resolvemos. ¡Pum! ¿Por qué apareció ese signo de exclamación? ¿Quién tiene alguna teoría? Porque no hay un valor en la H. Sí, pero eso tiene otra causa, que obviamente, ¿por qué ahí no hay un valor? Que ahí es donde está el problema. ¿Ah? Porque había puesto una operación ahí, no sé, parece que la borró o borró algún dato. Por lo cual No, no he borrado nada, sí, está la función que corresponde. El problema es que cuando lo que hice yo aquí, ¿cierto? En realidad fue al dejar la celda vacía, o bueno, en este caso 0, ¿cierto? Lo podemos dejar vacía, de hecho, para que comprobemos que va a hacer lo mismo, fíjense. Solver. Marca un error. ¿Por qué? Porque el proceso, digamos, cuando Excel trata de hacer la evaluación, si yo tengo la celda vacía, Excel lo interpreta como un 0, ¿ya? Y obviamente cuando trata de evaluar la función en 0, tiene el problema que lógicamente no está mal definida. Entonces, en ese caso, lanza el error porque el método está tratando de evaluar la función en ese punto, que la celda vacía para él es 0, pero se encuentra cierto que no puede. Y por lo tanto, por eso parte un error. Si a esto le hacemos algo tan simple como hacerlo a partir de un 1, obviamente da un valor súper grande porque estamos dividiendo, ¿cierto? Ahí que eso nos va a disparar en el fondo el valor de la función. Resolvemos ahora. Solucionar el problema. Y fíjese, esto es interesante. ¿Qué pasó con el X? Es como casi 200, sí, es cierto. Es en realidad les da muchos decimales. ¿Por qué les da esos decimales? Yo les he dicho cuál es el tema ahí. ¿Por qué no me da un 200 exacto? Porque de la solución analítica yo sé que la solución es 200 exacta. Pero aquí, ¿qué pasa? Teorías. ¿No hay teorías? Se los mencioné en algún momento, de hecho. El problema es que Excel lo que aplica es un método numérico, ¿de acuerdo? Que es un método aproximado, ¿de acuerdo? Y digamos, ese método lógicamente que tiene, entre comillas, la dificultad de que a veces hace esto, que por precisión numérica, con el algoritmo que está siguiendo,
cree, digamos, aquí, analiza en torno a esto y encuentra que está llegando al óptimo, ¿ya? Y ahí se queda, en el fondo. De hecho, estas cosas, por ejemplo, si ustedes van acá a Solver, esto no lo hemos visto. Cuando van a opciones, ¿cierto? Se abre esta ventanita. Y aquí está, por ejemplo, esta GRG no lineal, ¿cierto? Que es el método que estamos ocupando. Y fíjense lo que dice, convergencia 0.001, ¿ya? Esos parámetros que aquí tiene, dice también tamaño de la población, valor inicial, por ejemplo, todas estas cosas influyen en la precisión que el método va a ocupar. Por ejemplo, hagamos esto con 1000. Debería cambiar un poco el valor. 200 exacto. ¿Se fijan? Y no, eso literalmente es un 200 sin coma. ¿Por qué? Porque aquí yo le cambié la precisión con que el algoritmo que soluciona esto lo está haciendo. Normalmente uno no tiene que ir como a hacer esa clase de detalles en el fondo. O sea, si le sale un 200,008, lo más probable es que obviamente eso sea 200. Ustedes saben, ¿cierto? Que puede ser así. Y una forma, bueno, si analíticamente no pueden comprobarlo, obviamente acá le pueden ir a alterar, ¿cierto? Los parámetros que aquí dice en el fondo para hacerlo más preciso el método, ¿ya? Normalmente con lo que trae por defecto no hay para qué preocuparse, ¿de acuerdo? Pero si ven que de repente les pasan esas situaciones que queda algo como un coma 0000 y el número chiquitito muy lejos, pueden ir a alterar aquí los parámetros para que ver si efectivamente converge definitivamente a un valor súper exacto, ¿de acuerdo? Esto en el caso de aquí, tamaño de la población es por una particularidad del método, en el fondo es que con cuántos valores está testeando, digamos, la optimización. Obviamente tenía 100, que no es mucho, y para decirle que lo puede probar con 1000, lógicamente que le va a dar bastante más precisión. El problema de esto es que también requiere más memoria. En este caso, no, digamos que es la gran cosa ya. Y en computadores antiguos podría haber sido quizás más relevante, pero en computadores más recientes ustedes pueden que agregarle mucho, ¿cierto? Y no es problema. Pero ojo, obviamente si esto por ejemplo, sé si le pusiera yo 100.000 o 1.000.000, probablemente el computador colapse, no sea capaz, ¿cierto? De llegar realmente a la solución y va a copar la memoria y les va a quedar la crema, obviamente. Van a tener A que ver, inténtelo, reiniciarlo para profe. que reviva. No, ahí se pega, no volvemos mal a clase si se pega, porque se llena la memoria, pues. Si el problema es que Sí. se llena la memoria. Entonces puede pasar eso, hay que, no hay que exagerar con el valor, hay que ir probando de a poquito. ¿Ya? Estamos, a ver. ¿Dudas del problema? ¿No? Ya. Bueno, después viene este problema. De hecho, este problema creo que lo vimos y lo resolvimos en Excel, ¿cierto? Que era este de la línea costera, ¿se acuerdan? Este es otro ya. Que era estas instalaciones, ¿cierto? De emergencia que estaba a lo largo de la línea costera. Y aquí lo que nos quedaba, ¿cierto? Era una función cuadrática al final, que es esta, obviamente, que minimizar esta expresión, que era, ¿cierto? Las distancias al cuadrado multiplicadas por la población. Esto en algún momento también lo resolvimos analíticamente, ¿cierto? Cuando estamos empezando por ahí a ver lo que era analíticamente, también lo resolvimos así. Pero creo que en algún momento, y también bien al principio, lo llegamos a ver en Excel. No sé si alguien tiene recuerdo de eso, porque fue uno de los primeros ejemplos que vimos y era para ilustrarles precisamente el cómo encajaban un poco todas las cosas. Yo prefiero en realidad que veamos otros ejercicios y de ahí obviamente, y también hay una guía de ejercicio obviamente que tiene bastante más variedad de ejercicios todavía para hacer. Así que ahí podríamos, en el fondo vamos a llegar a cosas en algún momento similares a esta nuevamente. Ya, por eso prefiero saltarme. Igual por tiempo tanto no tenemos. Podríamos, a ver, mirar este enunciado y resolverlo así. Podríamos, por último, mirar el enunciado y de ahí la próxima clase lo empezamos a abordar, ¿les parece?
porque no creo que igual es un poquito larguito esto, ¿ya? ¿Qué dice? Sustitución de equipo. Una decisión que afrontan muchas organizaciones es determinar el momento óptimo para reemplazar equipo muy importante. Los equipos principales se caracterizan a menudo por dos componentes de costos, el costo del capital y el costo de operación. El costo de capital es el costo de compra menos su valor de salvamento. Y si una máquina cuesta 10.000 y luego se vende en 2.000, el costo de capital es 8.000, ¿de acuerdo? El costo de operación comprende los gastos de poseer y mantener un equipo. La gasolina, el aceite, los seguros y la reparación son costos asociados a la posesión y operación de un vehículo y pueden considerarse como costos de operación. Algunas organizaciones se concentran en el costo promedio de capital, ¿de acuerdo? Y en el costo promedio de operación cuando determinan el momento de sustituir un equipo. Estos costos tienden a compensarse mutuamente. Esto es, cuando uno aumenta el otro disminuye. El costo promedio de capital de un equipo tiende a disminuir con el tiempo. En el caso de un automóvil nuevo, cuyo valor decrece de 12.000 a 9.000 en el primer año, el costo promedio de capital por año es de 3.000. Si el valor del automóvil disminuye en 2.000 al cabo de 5 años, el costo promedio será 12.000, obviamente, menos los 2.000, ¿cierto? Que es digamos, el valor final, ¿cierto? Lo que yo podría vender, dividido por 5 años. Entonces, 10.000 dividido por 5 es 2.000 por año. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Es simplemente una forma, digamos, de medir digamos, estas dos cosas, el costo capital promedio y el costo, obviamente, de operación promedio, que es la otra parte. El costo promedio de operación tiende a incrementarse con el tiempo, a medida que el equipo pierde eficiencia y se requiere más mantenimiento. Por ejemplo, el costo promedio anual de operación de un automóvil tiende a elevarse a medida que el automóvil envejece. Una compañía de taxis de una gran ciudad quiere determinar cuánto tiempo debería conservar sus taxis. Cada taxi viene totalmente equipado a un precio de 18.000. La compañía estima que el costo promedio de capital y el costo promedio de operación son una función de X, o sea, el número de millas que recorre cada unidad. El valor de recuperación, salvamento del automóvil en dólares, se expresa mediante la función S de X, es 16.000 menos 0.10x, ¿de acuerdo? Valor de recuperación, recuerden, eso es en el fondo lo que yo lo puedo vender. Ello significa que el automóvil disminuye su valor en 2.000 tan pronto empieza a ser conducido, porque obviamente si aquí X fuera 0, ¿cierto? En el fondo aquí hay 16.000 solo, y eso está en el momento 0, o sea, con 0 millas recorridas ya pierde 2.000 de los 18 que costó. Y luego su valor decae a una tasa de 0.10 por milla, que es lo que esta ecuación, ¿cierto?, les está diciendo. El costo promedio de operación, expresado en dólares por milla, se estima mediante la función O de X 0.000003x, ¿cierto? Entonces, ¿son cuántos 6 ceros? 3x más 0.15 como un costo, ¿cierto? Fijo. Determinar el número de millas que el automóvil debería recorrer antes de ser reemplazado si el objetivo es minimizar la suma de los costos promedios de capital y de operación. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí. Obviamente, aquí de nuevo estamos un poco en una situación donde, ¿cierto? Las funciones directamente que nos dan no son las que nos sirven, ¿cierto? Tenemos aquí que hacer aquí un pequeño ajuste, ¿cierto? Y de esas ecuaciones lograr construir la ecuación que nos representa efectivamente lo que queremos, que es el costo promedio, ¿cierto? De capital y el costo promedio de operación. Y eso obviamente aquí necesita pasar ahí por su ajuste, ¿de acuerdo? Ya, son, bueno, 15 minutos, así que imposible que alcancemos a ver algo, pero partimos con este ejemplo, ¿cierto? La próxima clase. Y
Y ahí ya yo creo que sí les voy a tener la evaluación lista, la publicamos, cosa que puedan en paralelo, a la medida que vayamos viendo los ejemplos que nos quedan, ¿cierto? Inmediatamente ir abordando también la tarea para que, eh, digamos, para que avancen al tiro, obviamente, y aclaren las dudas y todo eso, ¿ya? Consultas. No por mi parte, profe. Ya, les voy a, ojalá me acuerde de subirle esto ahora y para que tengan también, ¿cierto? El Excel ahí. Ya pues, si no hay consultas, nos veríamos la próxima semana. ¿Ya? Ya pues, chicos, que estén muy bien. Chao, chao. Profe, una consulta.